Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adán Echeverría y hoy quiero, junto contigo, eh, revisar este libro que a lo mejor conoces, si te gusta la lectura, Carta al Padre, de Franz Kafka. Esta Carta al Padre es verdaderamente emotiva y justamente en estas épocas, con estas ideas que podemos tener acerca de los padres y lo que hemos platicado aquí en este canal, pues yo les he platicado sobre mis reflexiones respecto a los padres y las madres, esta lectura de Carta al Padre de uno de los grandes escritores de la literatura universal, Franz Kafka, te quiero leer pues lo que este sentimiento desbordado del creador de la metamorfosis, de esta que han usado en la cultura general, que se llama el pensamiento kafkiano o los sueños kafkianos, ¿sí? El escritor de la metamorfosis. Ya más adelante leeremos la metamorfosis o al menos un fragmento, o de esta genial obra, eh, El proceso, o esta belleza que es eh, un cuento que se titula Ante la ley, que también voy a compartirte en algún momento en este canal. Pero hoy quiero que leas conmigo Carta al Padre, ¿sí? Para que te des cuenta de las emociones que traía Franz Kafka. Dice, querido padre, una vez, hace poco, me preguntaste por qué decía que te temía. Fíjense, cómo arranca el texto. Ya está planteando algo que él escuchó oír a su padre. Una vez hace poco me preguntaste por qué decía que te temía. Como de costumbre, no supe qué contestarte. En parte precisamente por el miedo que me das, y en parte porque son demasiados los detalles que fundamentan ese miedo, muchos más de los que podría coordinar a medias mientras hablo. Y aún ahora, el intento de contestarte por escrito resultará muy incompleto, ya que también al escribir me inhiben el miedo y sus consecuencias, y porque el tema, por su magnitud, excede mucho tanto mi memoria como mi entendimiento. Para ti, el caso fue siempre muy simple, por lo menos así nos pareció a mí y a tantos otros a los que hablaste al respecto, sin que hicieras ninguna discriminación. Las cosas te parecían más o menos así. A lo largo de tu vida has trabajado arduamente, sacrificándolo todo por tus hijos y sobre todo por mí. En consecuencia, yo he vivido pródigamente, he tenido la libertad de estudiar lo que quisiera, no he tenido que preocuparme por mi sustento ni por otros problemas serios. A cambio de eso, no me pedías que te agradeciera nada, ya que conoces la gratitud filial de hijos, ¿no? Pero esperas al menos algún acercamiento, alguna señal de simpatía. En vez de eso, siempre te he rehuido, encerrándome en mi cuarto con libros, con amigos alocados e ideas exageradas. Jamás conversé contigo con confianza. No me acerqué a ti en el templo, ni te fui a ver a Francis Butt. Tampoco supe lo que significa preocuparse por una familia. Jamás me interesé por tu negocio ni por tus demás asuntos. Te endosé la fábrica y luego la abandoné. Apoyé a Otla, la menor de las hermanas, su hermana menor, en su necesidad, y mientras por ti no soy capaz de mover un dedo, ni siquiera darte una entrada para el teatro, lo haría todo por mis amigos. Eso que escribe Kafka en este inicio es, como dice al principio, lo que para su papá es. O sea, ¿por qué me odias? Le dice su papá, le reclamó su papá un día. ¿Por qué me odias, Franz? ¿Por qué me odias?
Y esto es, yo que te he dado esto, yo que te he dado aquello. Sí, es ese reclamo, lo está planteando así. Sí. Las cosas te parecían más o menos así, a ti, padre, te parecían así, que era así. Y luego sigue, si haces un resumen de tus juicios sobre mí, resulta que no me reprochas nada realmente indecente o malo, excepto tal vez mi reciente proyecto de matrimonio. Ahí empieza el pleito. Fran se quería casar, pero su padre no aprobaba con quién se quería casar. Fíjense, un hombre graduado, adulto. No me reprochas nada realmente indecente o malo, excepto tal vez mi reciente proyecto de matrimonio, sino frialdad, alejamiento e ingratitud. Ese es el tema, esa es la prisión de todos los padres y madres. Eres un ingrato, eres una ingrata, como yo que te di la vida, yo que me desvelé y me rompí el lomo por ti. ¿Cuántas veces lo he escuchado? Y me lo reprochas como si yo tuviera la culpa, dice Kafka. Como si con solo dar vuelta al timón, por ejemplo, hubiera podido cambiar el curso de todo, mientras que tú no tienes ni la menor culpa de ello, salvo la de haber sido demasiado bueno conmigo. Esta frecuente argumentación tuya me parece correcta en la medida en que yo también te creo enteramente exento de culpa en lo que respecta a nuestro distanciamiento. Pero también yo estoy libre de culpa. Si pudiera lograr que lo reconocieras, entonces sería posible. No digo que una nueva vida, porque para eso ambos somos muy, muy viejos ya, pero sí una especie de paz, pero un cese, pero con todo un aplacamiento de tus incesantes reproches. Curiosamente, tú tienes alguna remota idea de lo que quiero decir. Así, por ejemplo, hace poco me dijiste, siempre te he querido, aunque no te lo haya demostrado como suelen hacerlo otros padres, precisamente porque no sé fingir como ellos. Ahora bien, padre, en general, yo nunca he dudado de tu bondad hacia mí, pero no me parece que sea verdad esta observación. No sabes fingir. Es cierto, pero querer afirmar por esta razón solamente que los otros padres fingen es o bien pura terquedad, imposible de discutir, o bien, y en mi opinión realmente ese es el caso, una expresión para encubrir el hecho de que hay algo que está mal entre nosotros y que tú has contribuido a ocasionar, aunque sin culpa alguna. Si es esto lo que realmente opinas, estamos de acuerdo. No digo desde luego que me he llegado a convertir en lo que soy debido solo a tu influjo. Esto sería una exageración por la que siento incluso cierta tendencia. Es muy posible que, aunque me hubiese desarrollado en forma totalmente libre de tu influencia, aún así no hubiera podido hacerme un hombre, según como tú lo entiendes. Probablemente habría llegado a ser, a pesar de todo, un hombre bastante débil, miedoso, vacilante e inquieto. No un Robert Kafka, hablaba de un primo, ni un tal Karl Hermann, el marido de su cuñado, sino por completo diferente, sin duda, de cómo soy en realidad. Y habríanlos podido llevar una relación de total armonía. Yo hubiera sido feliz teniéndote como amigo, como jefe, como tío, como abuelo, y hasta, aunque en esto ya titubeo un poco, como suegro, pero como padre, ha sido demasiado fuerte para mí. Ah, perdón, me conduele mucho. Me pongo, trato de imaginar
a Franz, ¿no? Y llega a mis recuerdos. Más aún porque mis hermanos murieron muy pequeños y mis hermanas nacieron mucho más tarde, por lo que fue necesario que soportara yo solo el primer choque, aunque era muy débil para eso. Compáranos a ambos. Yo, para expresarlo de modo muy breve, soy un Lowy, apellido de soltera de su madre, con cierto fondo de los Kafka, el que sin embargo no es precisamente agitado por esa voluntad vital, comercial y conquistadora de los Kafka, sino por un aguijón de los Lowy, que actúa más en secreto, más tímidamente y en otra dirección y que a menudo cesa totalmente de incitar. Al contrario, tú eres un verdadero Kafka en cuanto a fuerza, salud, apetito, potencia vocal, oratoria, autosatisfacción, superioridad mundana, perseverancia, presencia de ánimo, conocimiento de los hombres y cierta amplitud de miras. Claro que también con todos los defectos y debilidades correspondiente a tales excelencias, hacia los que te precipitaría con violencia tu temperamento y a veces tu irritabilidad. Tu posición general ante el mundo no es del todo la de un Kafka, si cabe compararte con los tíos Philip, Ludwig y Heinrich, los hermanos de su padre. Esto, aunque curioso, es un punto que no he podido dilucidar. Todos ellos fueron indudablemente más alegres, más despreocupados, más espontáneos. Tomaban la vida con menos solemnidades y eran menos rígidos que tú. En este sentido, dicho sea de paso, he heredado mucho de ti y he administrado bien este legado, aunque por cierto sin poseer en mi carácter el contrapeso necesario tal como tú lo tienes. Pero también por otra parte, has pasado por diversos períodos. Fuiste quizá más alegre antes de que tus hijos, sobre todo yo, te decepcionaran y te afligieran en tu hogar. Eras en verdad diferente cuando llegaban amigos y quizá te hayas vuelto más alegre otra vez cuando los nietos y el yerno vuelven a brindarte algo de aquel calor que los hijos, a excepción tal vez de Vali, es la segunda hermana, Valerie, no supieron darte. De todos modos, éramos tan distintos y tan peligrosos el uno para el otro por esa diferencia, que si se hubiese querido calcular de antemano la forma de comportarnos el uno frente al otro, yo, el niño de lento desarrollo, y tú, el hombre hecho, habría podido presumir que prácticamente me pisotearías destruyéndome de modo que nada quedara de mí. Esto en realidad no ha sucedido. Es imposible calcular nada sobre lo vivo, pero tal vez algo peor sucedió. Y al decirlo, vuelvo a suplicarte que no llegues a olvidar jamás que no te culpo de ninguna manera. Tu influjo sobre mí ha sido como debía ser, y no tienes por qué continuar creyendo que es una especial malignidad de mi parte el hecho de haber sucumbido ante él. Yo era un niño tímido y con seguridad tan terco como suelen ser todos los niños. Sin duda también me sobreprotegió mi madre, pero no puedo creer que haya sido tan difícil de manejar. No puedo creer que una palabra amable, un silencioso tomarme de la mano, una mirada afectuosa, no hubieran podido obtener de mí todo lo que quisieran. Ahora bien, tú en el fondo eres un hombre bondadoso y tierno. Esto no podría contradecir lo siguiente, puesto que hablo solamente del personaje que influía sobre el niño. Pero no todos los niños tienen la perseverancia e intrepidez suficientes como para buscar con paciencia hasta encontrar la bondad. Solo puedes criar a un niño como tú mismo has sido criado. Voy a repetir esto porque creo que es vital y es vital que tratemos de entenderlo. Solo puedes criar a un niño
como tú mismo has sido criado. Eso no es eh, no es un postulado para la eternidad, no. Esto se lo está diciendo a su padre. Tú solo puedes criar a un niño como tú mismo has sido criado. O sea, no quiso salirse. Yo fui criado así, así voy a criar a mis hijos. ¿Dónde lo han escuchado? Con fuerza, alboroto e iracundia. Y esto te parecía más adecuado aún para el caso, ya que querías hacer de mí un muchacho fuerte y valiente. Claro que no puedo describir hoy concretamente tus métodos educativos en los primeros años de mi infancia, pero me los imagino en forma aproximada, deduciéndolo de los años siguientes, como también de tu manera de tratar a Félix, un sobrino, hijo de su hermana. Es necesario tomar en cuenta que todo era más acentuado entonces, porque eras más joven y por lo tanto más vivaz, más primitivo, más espontáneo, con menos preocupaciones que hoy y que además te encontrabas enteramente absorto en el negocio, te dejabas ver solo una vez al día, causándome así una impresión tan honda que apenas llegó a disminuir alguna vez con la costumbre. Esta parte que voy a leer ahorita, de verdad, no la logro entender con claridad. Me quedo con la emoción. Puedo recordar directamente un solo suceso de mis primeros años. Quizá también tú lo recuerdes. Una noche, al mismo tiempo que gimoteaba, yo pedía agua sin cesar. Desde luego, no tanto por sed, sino probablemente un poco por fastidiar y un poco para entretenerme. Como no dio resultado ninguna amenaza violenta, me sacaste de la cama, me llevaste en brazos hasta la terraza y allí me dejaste solo, en camisón, de pie, ante la puerta cerrada. No quiero decir que esto fuera incorrecto. Quizá de otra forma no habrían logrado descansar realmente en toda la noche, pero con ello quiero caracterizar tus métodos educativos y el efecto que tenían sobre mí. Es indudable que esa vez me torné obediente, pero a costa de algún trauma interno. De acuerdo con mi naturaleza, jamás he podido relacionar en forma correcta lo evidente de aquel absurdo de pedir de agua con el hecho extraordinariamente terrible de verme llevado afuera de la casa. Años más tarde, aún me perseguía la visión torturadora de ese hombre gigantesco, mi padre, que en última instancia, casi sin causa, podía venir cualquier noche y transportarme de la cama a la calle. A tal punto era yo una nulidad para él. Y aquí quiero hacer esta pequeña pausa que invita a la reflexión. Imagínense la escena. Es un niño berrincheando a la hora de dormir. Hay una madre, hay un padre, hermanas vinieron después. El padre trabaja todo el día, llega cansado y la madre amenaza, ya te di agua, ya duérmete, Franz, ya duérmete, Franz, ya duerme, ya deja de chingar, ya déjate, te voy a dar unas nalgadas, o sea, todas amenazas. Y el otro, quiero agua, quiero agua, quiero agua, quiero agua, quiero agua, no puedo dormir, quiero agua. ¿Cuántas veces los que son padres lo han visto? ¿Cuántas veces los que somos hijos lo hemos hecho? Hicimos alguna tontera así con nuestros padres, nuestras madres. Y de pronto se abre la puerta de tu cuarto y un tipo enorme que es tu padre, que siempre ves como algo enorme, te toma del cuerpo, te carga, te saca al patio o a la terraza en tu casa, cierra la puerta y te deja en la calle en pijamas.
Imagínate la escena. Y se mete. Y le dice todavía a tu mamá, cuidadito le abres. Tiene que aprender. Y él dice, y sí, aprendí. Te voy a volver a leer. ¿Qué dice él? Dice, es indudable que esa vez me torné obediente, pero a costa de algún trauma interno. De acuerdo con mi naturaleza, jamás he podido relacionar en forma correcta lo evidente de aquel absurdo de pedir agua con el hecho extraordinariamente terrible de verme llevado afuera. Años más tarde, aún me perseguía la visión torturadora de ese hombre gigantesco, mi padre, que en última instancia, casi sin causa, pedir agua. Podía venir una noche y transportarme de la cama a la terraza, a tal punto era yo una nulidad para él. Y luego se preguntan que por qué escribe la Metamorfosis, por qué escribe el proceso, por qué escribe ante la ley. Esto fue entonces apenas un leve principio, pero esa sensación de nulidad que a menudo me domina, una sensación en otro sentido, también noble y fértil, por cierto, es un producto múltiple de tu influjo. Yo habría necesitado un poco de estímulo, un poco de cordialidad que mantuviera ligeramente abierto mi camino, y tú, por el contrario, me lo cerrabas, sin duda, con la buena intención de que eligiera otro. Pero yo no servía para eso. Me alentabas cuando ejecutaba bien la marcha o el saludo militar, pero yo no era un futuro soldado. Me estimulabas cuando lograba comer mucho y acompañaba la comida con cerveza, o cuando repetía canciones que no entendía, o bien tus giros favoritos, pero nada de todo esto pertenecía a mi futuro. Y es significativo que aún hoy, en realidad, solo me estimulas en algo cuando te afecta emocionalmente, cuando hiero tu egoísmo, por ejemplo, cuando me insulta Pepa, pariente de Kafka, entonces se me estimula, se me recuerda mi valer, se me señalan las ventajas que yo tendría derecho a pretender y Pepa queda condenada definitivamente. Pero aparte de que a mi edad ya soy casi insensible a tus estímulos, ¿de qué me servirían si solo aparecen cuando no me atañen? En aquel entonces, y por aquel entonces en cada caso, habría necesitado el estímulo, pues en verdad ya me sentía reducido por tu aspecto físico. Recuerdo, por ejemplo, cuando nos desnudábamos en una caseta de baño, o sea, para ir a bañarse pues, a los baños públicos o a las piscinas. Yo, flaco, débil y angosto, tú, fuerte, grande y ancho. En esa caseta me sentía miserable, y no solo frente a ti, sino ante el mundo entero, porque eras para mí la medida de todas las cosas. Pero después salíamos de la caseta para mezclarnos con la gente, tomado de tu mano. Yo era un diminuto esqueleto vacilante, descalzo sobre las tablas, miedoso ante el agua, incapaz de imitar tu forma de nadar que me mostrabas constantemente con la mejor intención, pero que en realidad me hacía sentir profunda vergüenza. Me sentía entonces tremendamente desesperado, lo cual se sumaba en esos momentos con la totalidad de mis experiencias negativas vividas en todos los aspectos. En todo caso, me sentía mejor cuando alguna vez te desvestías tú primero y yo podía permanecer solo en la caseta y postergaba la vergüenza de mi presentación en público hasta que al fin venías a ver qué sucedía y me echabas afuera. Te estaba agradecido
porque no parecías notar mi miseria, así como estaba orgulloso del cuerpo de mi padre. Por lo demás, aún hoy subsiste esta diferencia de forma parecida. A todo esto correspondía luego tu supremacía espiritual. Habías llegado muy alto por tu propio esfuerzo y por eso tenías una confianza ilimitada en tu opinión. Cuando era niño, esto ni siquiera me deslumbraba tanto como deslumbraría después al adolescente, al hombre joven en formación. Desde tu sillón gobernabas al mundo. Tu opinión era la exacta y cualquier otra era absurda, alocada, excéntrica, anormal. Y tu confianza en ti mismo fue tan grande que ni siquiera necesitabas ser consecuente para que continuaras teniendo la razón. Podía suceder también que acerca de algún asunto no tuvieras ninguna opinión y que por eso todas las opiniones que con respecto a ese asunto fueran posibles en general hubieran de ser falsas, sin excepción. Podías, por ejemplo, despotricar contra los checos, luego contra los alemanes, luego contra los judíos, en cualquier orden, sin ninguna selección. Y por último, no quedaba ya nadie más que tú. Te transformaste para mí en lo enigmático de todos los tiranos, cuyo derecho se basa en su persona y no en el pensamiento. Así me parecía, al menos. Ahora bien, de hecho, solías tener razón con asombrosa frecuencia, no solo en el diálogo, lo cual se sobreentendía, pues era casi imposible cualquier conversación entre nosotros, sino también en lo referido a toda realidad. Esto no es muy difícil de entender. Todo mi pensamiento se hallaba bajo tu pesada presión, incluso en que no coincidía con el tuyo, y ese más aún. Tales ideas que en apariencia eran independientes de ti, llevaban desde un principio el peso de tu fallo adverso. Soportar esto hasta la realización completa y permanente de mi idea era casi imposible. No me refiero a ninguna clase de pensamiento elevado, sino a cualquier asunto pequeño y propio de la infancia. Era suficiente sentirse feliz por cualquier causa, absorto en ella, llegar a casa y expresarla, y la respuesta era un suspiro irónico, movimiento de cabeza, un golpetear de dedos en la mesa. Ya he visto cosas superiores. O qué envidiables preocupaciones. O no tengo una cabeza tan descansada para pensar en pendejadas. O a ver qué compras con eso. O qué acontecimiento. Naturalmente, no era posible exigir que te entusiasmaras por cualquier bagatela infantil, puesto que vivías envuelto en preocupaciones y afanes. Pero no era eso de lo que se trataba, sino más bien, en virtud de tu esencia antagónica, de desilusionar al niño, siempre y por principio. Luego, ese antagonismo se reforzaba de modo constante por la acumulación del material, hasta que finalmente también se hacía valer por la fuerza de la costumbre, aun cuando de repente compartías mi opinión. Por último, tales desilusiones del niño no eran desilusiones de la vida común, sino que como estaba en juego tu persona medida y patrón para todo, siempre acertaba. El valor, la decisión, la confianza, la alegría por esto o aquello no perduraban hasta el fin. Si tú te oponías, o bastaba con presuponer tu opinión, y sin duda podría presumirse esa posición en casi todas mis acciones. Esto se vinculaba tanto a pensamientos como a seres humanos. Bastaba que yo tuviera un poco de interés por alguna gente, cosa que debido a mi carácter no sucedía con mucha frecuencia, para que te entrometieras sin la menor consideración hacia mis sentimientos y sin respeto por mi juicio, para que la cubrieras de insultos, calumnias y degradación. Gente inocente, tal como Lowe, el actor yiddish, tuvo que sufrir esa condena. Sin conocerlo, lo comparaste de un modo terrible que ya he olvidado con bichos,
Y como en tantas otras ocasiones en que te referís a gente que yo quería, utilizaste automáticamente el proverbio del perro y las pulgas. Quien con perros se acuesta, con pulgas se levanta. Recuerdo especialmente el caso del actor, porque esa vez anoté tus manifestaciones sobre él. Fíjense, ¿a qué grado llegó esa sensación de lo que su padre le hacía? Que siendo un adolescente comenzó a anotar las cosas que su padre le decía. Fíjense, con esta nota, así habla de mi padre, fíjense, así habla mi padre de mi amigo, a quien no conoce en absoluto. Solo por el hecho de que sea mi amigo. Es algo que siempre podré oponerle cuando me reproche mi falta de amor filial y gratitud. Eso anotó. Siempre me resultó incomprensible tu total insensibilidad frente a la pena y vergüenza que podías causarme con tus palabras y veredictos. Era como si no te dieras cuenta de tu poder en lo más mínimo. Yo también. Seguramente te he afligido a menudo con palabras, pero en tal caso lo sabía siempre. Me dolía, aunque no podía dominarme ni contener las palabras, por más que me arrepintiera de ellas con solo pronunciarlas. Tú, al contrario, descargabas la destructibilidad de tus palabras sin más ni más. No te compadecías de nadie, ni mientras sucedía, ni después, y frente a ti uno estaba completamente indefenso. Y así esta carta continúa. Es muy, muy dolorosa, ¿sí? Y lo más doloroso es que fue a entregársela a su padre y su madre no lo permitió. Y entonces se la tuvo que dejar a su madre. Y su madre nunca se la entregó. Y posteriormente muere el padre, muere Franz, y la madre es la que al final cuenta, pues se queda la casa guardada, la encuentran y la terminan publicando, ¿no? Como esta carta. Pero nunca su padre, el padre de Franz, jamás se enteró de lo que su hijo le quiso decir un día. Miren lo trágico del asunto. Pues ahí lo tienen ustedes, carta al padre. Yo creo que estas emociones, como todo en lo humano, trascienden los tiempos. Y no sé si ustedes pudieran tener algunas cosas ahí guardadas como hijos para sus padres, sus madres, o peor, que tuvieran ustedes que recibir esa carta de sus hijas, sus hijos. Mi nombre es Adán Echeverría. Te agradezco mucho, mucho en verdad que puedas acompañarme en estas lecturas. Muchas gracias.